va a tener este censo? ¿Cuántas etapas va a tener? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, hay que recordar que por primera vez el censo va a tener dos etapas. Una etapa que es la etapa web, la posibilidad de que los uruguayos puedan autocensarse. Esta etapa comienza el día 29 de abril, es decir, de aquí a 4 semanas. Y la posibilidad del autocensado web va a estar disponible hasta el día 17 de mayo. Luego, a partir de ese momento, van a salir los censistas de forma presencial. Esa es la segunda etapa. En esta segunda etapa, los censistas van a recorrer todas las viviendas del Uruguay, pero en aquellos lugares que usaron el autocenso, simplemente les van a pedir un código de que haya finalizado el censo. Estarán 2 minutos allí, se retirarán de esa vivienda, y en el caso en que esa vivienda no se haya autocensado, allí sí desplegará el formulario censal. En ese momento el censista, bueno, interactuará con nuestros ciudadanos 30 minutos, 40 minutos, dependiendo del tamaño de ese hogar. Teniendo en cuenta que antes era en un día y ese día la gente se quedaba toda en su casa, ¿cómo será ahora que durará 2 meses? ¿Cómo se le avisará a la gente para que realmente esté en su hogar cuando lo vayan a censar? Sí, hay que recordar que el último censo en un día fue del año 96. Ahora los censos se realizan en varias semanas. Y además decir que nosotros vamos a pasar al menos 3 veces por el mismo hogar. Vamos a dejar una carta de aviso por debajo de las puertas, además con un número de contacto para que puedan agendar la visita del censista. Así que vamos a tener diversas facilidades para poder acceder a ser censados, que además es un derecho de la ciudadanía a ser visibilizados, en definitiva. En el caso de personas que no manejen la digitalización, ¿se lo puede hacer un familiar, un vecino, alguien? Sí, lo puede hacer un familiar, puede ayudar, el nieto ayudar a la abuela a que pueda ser censada. Hay que recordar que el censo digital se llena un único cuestionario por todo el hogar. Así que si es un hogar donde vive la abuela, los padres, a lo mejor los nietos son los que llenan el formulario por todos los miembros del hogar. ¿Hay que tener algún dato especial a mano? Bueno, lo que tenemos que tener es el número de cuenta y de contador de UTE, porque esa información se va a solicitar a la hora de comenzar el cuestionario censal. Hablaba en la presentación de la seguridad en torno a los datos, ¿no? ¿Qué recaudo está tomando el INE justamente ante un eventual hackeo de información o cómo proteger los datos de las personas que ingresen el formulario a través de la web? Bueno, sí, nosotros estamos trabajando con diversas empresas, estamos trabajando con Antel, también estamos trabajando con AGESIC, y se están haciendo diversas pruebas de hackeo ético, es decir, hackers contratados por nosotros, es decir, técnicos contratados por nosotros para intentar hackear los sistemas y por tanto que tengamos formas de seguridad. También estamos haciendo pruebas de carga. Esto significa que los sistemas tienen que aguantar potencialmente que mucha gente en simultáneo esté entrando. Por tanto, son todos recaudos que estamos tomando. ¿Para cuándo se esperan los primeros datos? Bueno, en cuanto cerremos el operativo de campo, la idea es poder a los pocos días dar un dato agregado de cuántos somos los uruguayos en todo el país. Luego el procesamiento de la información de forma más fina va a requerir varios meses. ¿Cómo será la contratación? Ahora hubo algunos entredichos con los precensistas en cuanto a los contratos, ¿se ajustaron esos formatos? ¿Y cómo viene la inscripción de los censistas para ahora, para estos 7.000, ¿no? Que es mucho más potente? Bueno, lo primero a decir es que está abierto todavía la posibilidad de trabajar con nosotros. En la página censo2023.uy se puede trabajar. Los contratos son contratos como de estajistas, por tanto los censistas van a ganar por la cantidad de viviendas y de personas que censen, más un monto fijo por día de 600 pesos. O sea, además de eso, el destajo. ¿Cuántas personas está previsto que trabajen? Está previsto que trabajen en el orden de las 7.000 personas. Hay que recordar que tenemos que llegar a más de 650 localidades en todo el país y a más de 1.500.000 direcciones en un periodo muy corto de tiempo. Así que nuestra intención es contratar en el orden de los 7.000 censistas. Porque es importante ser censado, digamos, como iniciativa para que la gente entienda, digamos, para qué le sirve. Bueno, el ser censado es ser visibilizado. Hay que recordar que el censo luego determina, por ejemplo, dónde abrimos una policlínica, dónde abrimos un centro CAIF, dónde abrimos un comedor. Por tanto, si no visibilizamos nuestra situación, la situación de nuestro barrio, es muy difícil que luego la política pública nos alcance y resuelva las situaciones que tenemos, los problemas que tenemos en nuestro vecindario, ¿no? ¿Qué datos estarán incluyéndose? Hablábamos, por ejemplo, que se va a censar las mascotas para tener un nivel también de mascotas, pero también las diferentes discapacidades que existen en nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos datos innovadores de este censo que no había en el anterior?
Bueno, lo primero decir es que, bueno, relevamos una cierta cantidad de variables que son las tradicionales: sexo, educación, nivel educativo, ocupación de las personas, condiciones de las viviendas en las que viven, equipamiento de esos hogares, electrodomésticos, por ejemplo, pero luego hay algunas dimensiones que sí que son relevantes, como la discapacidad, la de migración, es un fenómeno muy importante en Uruguay en los últimos años, elementos como los que mencionabas vinculados a las mascotas, si las viviendas sufrieron algún tipo de desastre, es una pregunta que estamos incluyendo para el SINAE. Estamos indagando sobre un fenómeno que es relativamente nuevo como el teletrabajo. Es decir, hay algunas dimensiones del censo que son nuevas, aunque la mayor parte de las preguntas son las tradicionales y que permiten caracterizarnos quiénes somos, cómo vivimos y cuántos somos, por supuesto. En algún momento se había pedido que se incluyeran las personas con TEA. ¿Eso? Sí, hay una pregunta sobre trastorno del espectro autista que es parte también del cuestionario censal. ¿Cómo se trata la privacidad de esos datos? Puede haber alguien que piense que si yo doy mi número de cuenta de UTE, después se puede identificar cuál es mi nivel de vida, de repente eso puede afectar, por ejemplo, prestaciones sociales, beneficios. Lo primero a decir es que los datos proporcionados por los uruguayos están protegidos por el secreto estadístico, digamos, que no permite que el instituto divulgue información nominada hacia afuera del instituto. Lo segundo a decir es que el censo no pregunta sobre elementos vinculados, por ejemplo, a los ingresos o al patrimonio de las personas. Por tanto, eso no hacen parte del censo, no son relevados ese tipo de información. Muchas gracias. Muchas gracias.